Es un placer para treneros, el Museo del Ferrocarril de Madrid, enclavado en una de las estaciones con más solera de España, y en este vídeo vamos a hacer una visita a fondo. Si hay un lugar de la capital de España que debes visitar si eres amante de los trenes, esa es sin duda la antigua estación de Delicias, desde hace ya muchos años sede del Museo del Ferrocarril de Madrid, un recinto ya de por sí muy especial que arrastra mucha historia y que ha sido incluso set de rodaje de anuncios, series o películas míticas, y que hoy reúne una buena colección de trenes de época pasadas y varias salas temáticas únicas en su especie. El Museo del Ferrocarril tiene el contenido y el continente. Lo primero es que estamos en una estación, la primera estación monumental que hubo en Madrid. Se inaugura en 1880 por Alfonso XII. A partir de 1971 esta estación se cierra al tráfico de viajeros y de mercancías y es el momento idóneo para crear aquí una exposición de carácter permanente de lo que es el ferrocarril en España. Se abren las puertas de este museo, de esta estación, en 1984. Desde entonces estamos abiertos al público y generaciones han pasado por aquí por lo emotivo, lo atractivo y evocador que es el ferrocarril. Y es que sin duda el edificio donde se encuentra ya merece por sí solo una visita, y es que la estación de Delicias tiene mucho que contar bajo su espectacular cubierta, con el hierro y el vidrio como principales materiales. Inaugurada en un ya lejano marzo de 1880 y cerrada al tráfico en el verano de 1969, es la sede del museo desde finales de 1984 tras una larga pelea por conservarla y ser declarada Monumento Histórico Nacional. Con sus 170 metros de largo, 35 de ancho y casi 23 de alto en su parte central de la cubierta, hoy es sin duda una de las estaciones más bonitas de España que pueden visitarse, aunque ya no acoja servicios ferroviarios o pasajeros. Pero nos centraremos en el museo, nuestra excusa para visitar Delicias. Muy próximo a la estación de Puerta de Atocha, es lugar de encuentro de aficionados al tren, con entrada desde los 4 a 6 euros todos los días de la semana por las mañanas, cobijando en su interior no solo varios modelos de tren históricos, sino muchas piezas y documentos de todo tipo. En el museo vamos a encontrarnos, aparte de la arquitectura que comentaba, una importante colección de vehículos de todas las tracciones, vapor, eléctrico, diésel, automotores, coches de viajeros, luego acompañado con una serie de salas relacionadas íntimamente con el ferrocarril, como es la sala de relojes, la sala de infraestructura, el enclavamiento de algodón, la sala de exposiciones temporales para arte, además acompañado de una serie de actividades culturales que siempre se hace más atractivo a los visitantes. Desde máquinas y locomotoras de vapor hasta vagones de todo tipo, donde poder descubrir para unos y rememorar para los más viejos aquellos trenes, asientos y decoraciones de los servicios ferroviarios de antaño, en algunos casos muy sorprendentes por su lujo o detalles ornamentales, más propios del Titanic. Pero el museo va mucho más allá de estas máquinas sobre raíles. El archivo histórico ferroviario y la biblioteca ferroviaria son, para el carácter de investigación que tanto para acompañar al museo como a todos los investigadores que realizan sus trabajos, tesis, publicaciones, con la gran fototeca, que estamos hablando de casi 400.000 imágenes. Todo esto en su conjunto es lo que nos viene a dar es un importante legado ferroviario para todas las generaciones pasadas y futuras. Y nuestro fin como institución pública dentro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles es comunicar, exhibir y lo que es difundir lo que es el transporte en concreto del ferrocarril. Y aunque cueste creerlo, el tren sigue teniendo ese embrujo especial también entre los más pequeños, a pesar de que parezca un museo pensado para los más aficionados o los que busquen nostalgia, especialmente los fines de semana, donde los niños pueden disfrutar como pocos de esta visita.
En cualquier dibujo de animados los niños están viendo una locomotora de vapor y el ferrocarril lo asocian a él, pero también están viendo lo que es un tren de alta velocidad y lo que es evocador, como se lo han transmitido sus generaciones de sus abuelos, de sus padres. Entonces, cómo llegar a la ciudad, la innovación, la tecnología del ferrocarril les genera un ambiente mágico realmente. Ellos en las jornadas de puertas abiertas que hacemos en el museo disfrutan, los pequeños tanto o más que los mayores. El modelismo ferroviario, las salas de modelismo es una afición extendida en todo el planeta. Dicho esto, vayamos por partes, pues no todos los trenes o vagones están disponibles para visitar desde dentro, aunque en todos se ha cuidado mucho el detalle por mostrar cómo fueron en su época de esplendor. Y es que cuando te metes en uno de estos coches o vagones te das cuenta de cómo han cambiado las cosas. Fijaos aquí esta distribución muy distinta de dos tipos de clases dentro del mismo coche. Es muy curioso cómo están puestos aquí los asientos. Los vagones aquí expuestos son una buena muestra de otra época de esplendor del tren, en muchos casos recargados de forma elegante y sofisticada, y en donde cada detalle y objeto parece contar su propia historia. Este seguramente sea uno de los vagones más especiales, porque aquí se guardan maletas y objetos propios del viajero de todo tipo, que la verdad es que son muy especiales. Cada maleta parece contar una historia propia de algún pasajero pasado. Os sugiero deteneros con calma en este vagón para fijaros al detalle de esas maletas expuestas y empaparse de esos viajes del pasado y viajeros de otra época. Una de las cosas que más sorprenderá al visitante no es solo los tipos de locomotoras o vagones y coches que aquí se exponen, sino la sensación de lujo o decoración detallada que se encontrarán en algunos de ellos, con madera, asientos, mesas, lámparas, homenaje pensadas para un servicio de altos vuelos. Este vagón, este coche me gusta especialmente por el azul de fuera, pero es que fijaos, ahora lo vamos a ver, el detalle de las puertas también, cristal y madera, pero lo que sería el coche cafetería, vamos a decir de antaño, de este modelo, la verdad es que llama mucho, pero mucho la atención, es muy bonito. Quizá el modelo que más guste al que se pase por aquí sea precisamente uno de los pocos donde no podréis entrar, donde el más mínimo detalle luce en todo su esplendor, desde el coche cocina, con utensilios de la época, hasta las vajillas y cuberterías de aquellos viajes más propios del Orient Express y no aptos para todos los bolsillos de aquellos años. Aquí te puedes tirar media mañana solamente viendo los detalles, las cositas que se ven, por ejemplo, la decoración del vagón, los tipos de asientos, que llama mucho la atención, el menaje de estos coches dormitorio, hasta los lavabos y, por supuesto, lo que sería la mesa del coche-restaurante. Siempre con la imponente cubierta de la estación sobre nuestras cabezas, cada tren y cada vagón o coche nos robará un buen rato de nuestra visita para poder empaparnos de las sensaciones que podían tener los viajeros de aquellos años al subirse en estos servicios. Y este coche merece una visita muy calmada porque es que se puede percibir perfectamente cómo podía ser un viaje en uno de ellos, a bordo de uno de ellos, porque esas lámparas tan especiales, estas mesas que parecen más de un bar de aquella época que de un tren, con este tipo de decoración y con estos asientos plegables también muy sorprendentes. Y solo para los muy fans del ferrocarril, algunos de los modelos de locomotoras se van a llevar todas las miradas y fotos de esta visita, algunas de impresionante tamaño que transmiten a la perfección la potencia que debían lograr, siendo verdaderas joyas de etapas pasadas de este mundillo. La verdad es que esta locomotora llama la atención, porque es que es enorme para empezar, es muy potente, muy poderosa, se la ve, se transmite, es un mecanismo muy especial, una máquina muy especial, y poder estar al lado, tocar si quieres los utensilios o cómo funcionaba todo esto, hasta el botijo, ahí lo tenéis,
desde luego es muy especial. Seguramente sea una de las fotos que no podrás dejar de hacerte si vienes al museo. Ese selfie de recuerdo único. Tampoco se quedan atrás esas locomotoras o coches más cercanos en el tiempo, pero que mantienen ese aire nostálgico de servicios ferroviarios pasados. Sin embargo, el museo es mucho más que una colección de vagones, coches y locomotoras del pasado, pues son varias las salas donde podréis descubrir muchos detalles sobre este mundo tan especial, incluso algunas de esas salas dedicadas a exposiciones temporales y siempre cargadas de historia, como la sala de los relojes, un utensilio siempre ligado a cualquier servicio de transporte. Otra sala que seguro os encantará es la de las fotografías e historia, donde más de una instantánea os reclamará un pausado visionado o detallada lectura, incluyendo, como no, la que repasa los rodajes de la estación, como la serie Cuéntame o la mismísima Dr. Zivago. Aunque quizá lo que más tiempo se lleve es la espectacular maqueta de la estación. El tema de las maquetas está muy presente en este edificio, donde el primer domingo de cada mes se lleva a cabo un mercadillo muy especial y donde se ubica la que ahora mismo es la maqueta ferroviaria más grande de España, que cuando yo visité el museo estaba cerrada, pero que si encontráis disponible en vuestra visita no debéis perderos. Otro lugar curioso es la sala Adif, centrada en las infraestructuras, obras y mantenimiento, incluida una maqueta de la primera variante de Pajares, instrumental, diversas maquetas y materiales propios de los servicios de mantenimiento de Adif. Un lugar sin duda muy especial que no debes dejar pasar la ocasión de visitar y con calma y disfrutar de lo mucho que ofrece al aficionado de los trenes, por lo que búscale un hueco en tu próxima visita a Madrid o escápate cuando puedas si vives en la ciudad o cerca y cuéntanos qué tal tu experiencia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.